tuvimos por ahí perdón, un error por ahí. Ah, sí, tienes toda la razón. Hoy se nos presentó como una pequeña falla técnica, pero bueno, ya estamos en vivo. Este, Juez Álvaro Castillo de Baja California, pues qué gusto tenerte aquí, pues bienvenidos todos los que se están conectando. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Álvaro, bienvenido. Gracias, maestra Leida. Felicidades en este día a ti, a tu mami y a los demás maestros que nos puedan estar escuchando este día. Hoy es cierto, hoy es Día del Maestro y pues también una felicitación para ti porque también eres maestro de universidad, ¿no? De maestría también, Así es, sí, sí. maestro En posgrado y en Facultad de Derecho aquí de Baja California. Ok, pues hoy les quiero comentar que quise escoger este tema especialmente porque estamos viviendo una época que nadie vio venir, que nadie estaba preparado para esto. Y pues tenemos a jóvenes que están viviendo un confinamiento que no esperaban. Obviamente estamos pasando más tiempo dentro de las redes sociales y es una preocupación que he tenido durante mucho tiempo, el que se trabaje dentro de las redes sociales, pero obviamente con ciertas precauciones para que no nos enfrentemos a ningún delito. Y qué mejor que una persona que está especializada en el tema, que sabe qué es un delito, qué es, cómo se configura, a qué se exponen. Pero antes yo quiero leerles el currículum no puede ser como súper breve porque Álvaro tienes muchísima experiencia en el tema, tienes mucha experiencia en esto que para muchos es desconocido. El tema del derecho es una rama tan amplia, no sé, que no todos estamos inmiscuidos en lo que pasa en este tema. Pero vamos a hacer un pequeño resumen curricular. El licenciado, maestro, juez Álvaro Castilla Gracia, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con maestría en juicios orales por la Universidad Xochicalco. Ejerció la abogacía durante 5 años. En la Ciudad de México trabajó en la Secretaría de Gobernación y en el Senado de la República. En la Procuraduría General de Justicia de Baja California desempeñó los cargos de agente del Ministerio Público, titular de la Agencia Investigadora de Robo de Vehículos, agente del Ministerio Público, titular de la Agencia Investigadora de Homicidios, fue comandante de la Policía Ministerial en Tijuana y fue director de averiguaciones previas. En el Poder Judicial del Estado de Baja California fue secretario particular del presidente del Tribunal Superior de Justicia y desempeñó el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la primera sala. A partir del 1 de marzo de 2007, desempeña el cargo de juez de control especializado en justicia para adolescentes, cargo que obtuvo a través de un concurso de oposición. En el Poder Ejecutivo de Baja California fue secretario de Consejo de Seguridad Pública del Estado, cuenta con cursos, talleres, seminarios y diplomados sobre derecho penal, sistema procesal acusatorio y justicia para adolescentes en instituciones nacionales e internacionales. Certificaciones y reconocimientos por diversas universidades y escuelas de derecho y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 1996 imparte clases de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Penitenciario y Criminología en diversas facultades y escuelas de Derecho. Desde el año 2007 trabaja tanto en Baja California como con otros estados del país e imparte cursos sobre sistema de justicia para adolescente, el sistema procesal penal acusatorio, litigación estratégica oral. Cuentas con certificaciones que acreditan la especialización en la materia de justicia penal para adolescentes, otorgadas por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Álvaro, tienes una experiencia en este tema que yo creo que da para que nos platiques mucho, principalmente, qué es lo que sucede con los jóvenes ahorita, que tú conoces todos los delitos, cómo piensa un delincuente. Platícanos un poco acerca de a lo que se enfrentan los jóvenes y más adelante vamos a ir viendo lo que sucede dentro de un juicio, qué es lo que tienes que hacer, etcétera. Pero vamos a empezar por esto, ¿qué te parece? Bien, bueno, antes que todo, pues ya es que tuvimos estos problemas técnicos. Sí. En la oficina donde estaba hace un ratito y te alcancé a mostrar las instalaciones de una sala de audiencia oral especializada para adolescentes. Lamentablemente la red de internet empezó a fallar ahí, que es muy común en el edificio del Poder Judicial.
y común por la situación de que hay inhibidores de señal, de que nuestra oficina está a un lado de lo que es el Centro de Reintegración Social, y por lo que conocemos comúnmente acá en Mexicali como la cárcel pública. La primera pregunta que me haces es cómo piensa un delincuente. Antes que todo, un delincuente es una persona optimista. Piensa que nunca lo van a detener, que no lo van a sorprender y que la justicia no va a llegar. El optimismo siempre va a ser parte del carácter que tiene una persona que se dedica a cometer conductas delictuosas, que no va a ser sorprendido y que obviamente no va a ser castigado, no va a ser en su momento llevado ante la autoridad y la justicia. En la materia de lo que comentábamos, maestra Aleida, en el sentido de el riesgo en que se encuentran los jóvenes, tanto de ser víctimas en hechos delictivos como ser incluso autores o partícipes de conductas delictivas en materia de lo que ahora conocemos como redes o ciberespacio, pues también es sencillo que puedan ser víctimas por el hecho de que las redes en muchas ocasiones sirven precisamente como esta plataforma del Facebook, pues para mostrar una cara, y en realidad se utiliza generalmente para efecto de poner tu mejor aspecto, tu mejor rostro, dar lo mejor de ti para que los demás te acepten, para que los demás te sumen. Y en este sentido, quienes son presa fácil de depredadores que se encuentran en el ciberespacio por este tipo de plataformas, que no nada más Facebook, sino otras tantas más que ya existen y que se comunican los jóvenes, pues es obviamente la suplantación de personalidad por parte de sujetos, individuos, pueden ser hombres o mujeres, que contacten a jóvenes y los lleven hacia la incitación de conductas delictivas, incluso a ser víctimas, como son el uso y consumo de drogas estupefacientes, la droga que se vende o que se expenda, ser víctimas de prostitución, de lenocinio, ser víctimas de trata de personas, desde luego también ahora de lo que se trata la ciberpornografía o la pornografía que se lleva a través de los videos caseros, lo que es el home streaming, como decías hace un momento, lo que es el uso de este tipo de redes para efecto que se tomen videos de las mismas personas, o si, como ahorita estamos hablando, y se distribuyan y se pague un precio por ellos. Asimismo, también, pues como decíamos hace un momento, que el joven también se convierta, o la joven, en autora de un hecho delictivo en el cual, para efectos, por ejemplo, el delito de pornografía infantil, pues que videograbe a otros compañeros menores de edad o compañeritas o amigos realizando actos sexuales o eróticos sexuales, ya sea con otros adolescentes, otras personas menores de edad, o incluso participando en incitación de adultos. También, por ejemplo, vemos cómo estas redes en su momento, como pueden ser benéficas para el estudio, la preparación, el aviso de situaciones que deben de prevenirnos o mantenernos al tanto de riesgos y peligros, pues también son un medio para efecto de que las personas puedan incurrir en una conducta que les cause perjuicio. No estaba en la mañana, no estaba yo de acuerdo con que, y obviamente creo que nadie lo está, con el hecho que se esté publicitando por parte de algunos grupos, hacer fiestas en las cuales se permita el acceso a quien quiera asistir para efecto de contaminarse del COVID-19 o coronavirus. Y según esto, o el supuesto, la falsa creencia de obtener la inmunización. Se me parece un verdadero riesgo a la salud que jóvenes puedan caer en una mentira de este tipo, con una situación en donde es manipulado a través de la información que es falsa y que lleva a aquel joven, porque generalmente, o desde luego son los que más inciden en este tipo de conductas por la misma característica de la persona adolescente de no tener todavía una capacidad intelectual que le permita entender y desarrollarse adecuadamente en el mundo social, por el hecho de que esa limitación que tiene por su edad, desde infante, adolescente hasta joven adulto, lo lleva a ser una persona, como lo conocemos clásicamente, vulgarmente, inmaduro. Esto es, no se ha adaptado a lo que la sociedad quiere y busca simple y sencillamente la felicidad. Los jóvenes es una característica buscar la felicidad antes que todos. Nosotros los adultos, pues ya conocemos nuestros límites, las responsabilidades que tenemos, y pues nos lleva a comportarnos de una forma más adecuada o adecuada a lo que la sociedad quiere. El joven, hombre o mujer, en su desarrollo, lo que va a buscar siempre es la felicidad, lo que más le plazca y lo que menos esfuerzo le cause. Esto es una parte de la naturaleza del hombre. Si no fuese así, no hubiéramos descubierto la rueda o el uso del fuego, ¿no? Entonces, como personas, pues, al mostrársele una solución
agradable, feliz y fácil para una pandemia, una enfermedad como es el COVID-19, pues desde luego se van a este tipo de fiestas o eventos en donde con el afán de contaminarse y adquirir inmunidad, van a desde luego a contraer o a contagiarse de un virus potencialmente letal, del cual inclusive puede ser que llegue hasta la muerte. Así que hay dos fases pues, en las redes sociales: convertirse en una víctima del engaño, de la perversión, de incluso hechos delictivos, o ser victimario de estos hechos también por pues, lo que conocemos ahora actualmente como el ciberbullying o la causa de perjuicio hacia otras personas con la exhibición de imágenes, fotografías, de videos o de alguna otra característica que puede identificar a una persona, la señale y la estigmatice con sus compañeros socialmente, con la escuela, y le cause problemas psicológicos y de adaptación, que desde luego son a veces irreparables. De ahí que ejemplos hay muchos. Ustedes como docentes, como maestros en la pedagogía, han visto infinidad de casos en donde incluso en algunos países, por más avanzados o el primer mundo que sea, es donde vemos la recurrencia de los suicidios, por ejemplo, porque una persona adolescente es exhibida en redes sociales y siente pues una situación de desprecio, una situación de estigmatización negativa, donde el camino que encuentra pues es huir, como decimos aquí en México, por la puerta falsa o equivocada para efecto de librarse de ese pesar o ese dolor social que está cargando. Juez, me llama mucho la atención algo que comentas cuando dices el delincuente es muy optimista, ¿no? Porque cree que nunca lo van a agarrar. Pero yo creo que también como familias o como docentes también, a veces somos también optimistas porque creemos que a nuestra familia, a mi hijo, no le va a pasar nada, ¿no? Que no, no va a tener ningún problema y no se va a exponer. ¿Cómo le podemos explicar a los padres de familia que esto sí sucede y que le puede pasar a mi hijo y que no nada más tiene que ser aquel caso que se vio en redes sociales y que sucedió en otra parte del mundo o que se le pasó a alguien lejano y que todos estamos expuestos a estos peligros? Sí, mira, Aleida, el problema que tenemos es que antes que todo tenemos que educar a los padres. Has tocado un punto sumamente importante. Nadie nace sabiendo ser padre. Y en delincuencia juvenil tenemos una situación muy peculiar. Es precisamente la falta de atención de un padre, de una persona encargada del cuidado de una adolescente, porque posiblemente no tenga papás, pero está la tía o la abuelita o la persona con la que se esté criando, si afortunadamente hubiese ese caso, en el cual primero tienen que tener los papás el conocimiento, el alcance, el uso y manejo de las redes sociales. Y esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha alcanzado muy rápido a ciertas generaciones. Por ejemplo, la mía. ¿Verdad? En mi generación de desarrollo como joven no había esta tecnología, y ahora que se está dando es el momento de que nosotros también tenemos que aprender a utilizarla. La situación que se da actualmente es que el joven aprende inmediatamente el uso de la computadora, de la portátil, del teléfono inteligente, cuando los papás de generaciones anteriores, épocas anteriores, apenas estamos entendiendo cómo funciona o de qué se trata. Ahora es otra época. El joven está acostumbrado a consultar todo a través del ordenador, del sistema computacional, para hacer sus tareas. Y antes, prácticamente nosotros teníamos que pasar todo el tiempo en la biblioteca. ¿Por qué? Porque así fuimos formados a estudiar. Y ahora vemos a un muchacho pegado al teléfono y decimos, ¿qué estás haciendo? Ponte mejor a estudiar. Y en realidad puede ser, y seguramente está estudiando. La mayoría de mis alumnos en la facultad, si no es que todos, siguen mi clase con el material que les proporciono didáctico en el teléfono que traen, en su laptop o en su computadora particular, en la cual en el momento de la clase están viendo el contenido, yo lo estoy proyectando en la imagen de la pantalla, y además los libros que se les han dado electrónicos también los van abriendo ahí, o las leyes y códigos que se les proporcionan. Todo está en el sistema. Puede ser que traigan, repito, una tableta, el sistema portátil, el teléfono inteligente, y uno debe de estar confiando de que lo están consultando. Digo, a veces nos pasa desapercibido que jóvenes están viendo las redes sociales mientras está la clase, pero es muy fácil detectarlo porque el docente le hace alguna pregunta y desde lo quien no está concentrado en un tema no trae la noción del mismo. Es parte también de nosotros como padres, como docentes,
aprender antes que todo a utilizar las redes sociales, los sistemas computacionales, cuáles son los filtros que existen en los mismos, la protección de información, la publicidad de la información, el derecho a la intimidad que existe y explicárselo a los hijos, o incluso si son infantes, porque su capacidad, como dije, es un momento de raciocinio, de aprendizaje, va limitándose lo que es el progreso de su crecimiento. Entonces, se trata de un infante, nosotros tenemos que tomar acciones para efecto de organizar el sistema en el que va a introducirse ese niño, ese infante, que ahora desde bebés ya están utilizando el iPad, ya están utilizando la tableta. Entonces, los filtros adecuados, las clasificaciones de contenidos, para efecto de que con ciertos candados pueda tener la administración de información que para su edad requiere e irlas progresivamente abriendo, ¿verdad? ¿Cuántas plataformas de streaming no existen de ahora de contenidos de televisión? Por ejemplo, Netflix, que es muy común, en donde uno puede regular sobre los contenidos que los hijos vean. Y yo he ido a casas de compañeros que los tienen abierto totalmente y los niños pueden estar viendo televisión siendo infantes y viendo películas que el título parece atractivo y en realidad trae alto contenido en violencia, violencia explícita, violencia sexual o incluso actos sexuales explícitos, actos eróticos sexuales, que llevan, por ejemplo, en materia de delitos sexuales a que el líbido del niño o del adolescente se le despierte antes de tiempo y pueda realizar conductas sexuales, que es muy común en materia de adolescentes, el abuso sexual y la violación, porque muchas veces devienen de las imágenes y el aprendizaje que están teniendo a través de los aparatos inteligentes o la televisión, que los lleva, repito, a que su reloj sexual se despierte antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no ha madurado y este libido deseo sexual pues lo lleva a la consecución de conductas sexuales o sexualizadas a muy temprana edad. Ahora, por ejemplo, Álvaro, comentabas hace rato, el adolescente o el joven puede tener como dos vertientes, ¿no? Ser víctima y también convertirse en victimario, pero muchas veces tampoco aceptamos que mi hijo se convierta en victimario. Tenemos dos preguntas aquí, te las voy a hacer después de que te plantee esto. Hace rato me mostraba ciertamente la sala me dijiste el nombre, se me está yendo. De audiencias orales. La sala de audiencias y me mostrabas, pues obviamente los espacios en donde tú estás como juez de este lado y tienes enfrente el lugar del imputado y en la parte de atrás los espacios para la familia, ¿no? ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado cuando tú tienes un jovencito que cometió un delito y que, bueno, como familia, pues nadie quiere ver a su hijo ahí sentado, ¿no? Que es lo más difícil porque yo quisiera que los padres de familia sí se hicieran o nos hiciéramos muy conscientes de lo que puede pasar después, cuáles son esas consecuencias de estar en un lugar de este tipo. Sí, mira, mi experiencia en lo particular como juez, ciertamente tenemos que tomar una posición muy objetiva, no mostrar ningún sentimiento, ni aprobación ni desaprobación, porque podría ser que la parte, tanto la defensa como el fiscal, incluso los víctima, ofendido, el asesor jurídico, las personas que se puedan estar presentes ahí, como sería la familia, sientan que si uno hace alguna seña o con su rostro envía un mensaje de aprobación o desaprobación a una conducta, ya está prejuzgando. Tenemos que ser muy cuidadosos en estos sentimientos que realmente como humanos tenemos. No creo que haya algún juez o magistrado que no tenga sentimientos como persona, como humano. Simple y sencillamente, lo más difícil a veces tenemos nosotros que ser muy activos y empezar también a controlar nuestras emociones. De los casos, como tú mencionas, creo que siempre los más difíciles van a ser los delitos sexuales, que lamentablemente, al menos en el juzgado a mi cargo, tienen una importancia y una relevancia de número de hechos consecutivos que se dan. Y esto es porque la víctima de los jóvenes que cometen conductas sexuales son niños u otros adolescentes. Generalmente son niños o infantes, porque el delito sexual es una conducta en la cual el victimario necesariamente ejerce un acto o poder de dominio para que la persona quien resiente el daño pues acceda a esa situación sexual, esa conducta sexual o sexualizada, como es el abuso sexual o la violación inclusive. Entonces, lo más difícil es cuando la víctima, te repito, es un infante.
y que fue su hermanita, que fue su prima, que fue un amiguito, un vecinito que dejaron cuidando ahí y que efectivamente por falta de cuidado de los papás, por falta de atención de los papás, el hijo se fue adentrando, o la hija, hemos tenido casos de mujeres, adentrando a un camino de conductas sexuales o sexualizadas impropias para su edad, para su desarrollo, y al fin de realizar actos que le traigan placer o que como consecuencia quiera seguir como ejemplo de que vio una imagen o una película, su víctima es un niño o es una persona que está a su alcance y de la cual realiza conductas sexuales. Y es difícil cuando escuchas la declaración de un infante, de un niño, que llorando te está diciendo lo que le hizo un joven de 17 años, como si en realidad le causó una situación de dolor física y ahora emocional porque está creciendo, se está desarrollando con esa situación psicológica en la cual se ve o se enfrenta ante también ciertos procedimientos como son una auscultación médica, ginecológica, proctológica, como son un interrogatorio o serie de preguntas de qué fue lo que te hicieron, dónde te pusieron los dedos, qué te hizo con su pipí Juanito, dónde te lo metió, tú qué hiciste, te dolió, no te dolió. Este tipo de situaciones son difíciles y son difíciles más cuando se trata de hechos que pudieron haberse prevenido. Y creo, al menos en mi experiencia, que la mayoría, prácticamente el 90% de las conductas que me ha tocado juzgar en los 13 años que tengo en el cargo de juez, sexuales, pudieron haberse prevenido por los papás de, de las personas que fueron involucradas, quien desde luego, como lo dices acertadamente, no aceptan, no aceptan incluso esa corresponsabilidad de haber ausencia de la atención sobre lo que estaban haciendo sus hijos. Muchos de los casos empiezan narrando los jóvenes que, bueno, estaban viendo una película, que estaban viendo unas imágenes, que estaban con Juanito Pepito, que sacó su teléfono y traía un video, y de ahí dice, pues se nos ocurrió no más. Es la explicación que te va a dar, no más. Pero el hecho es que en realidad su líbido se disparó y entonces el sentimiento sexual que empezó a tener por el hecho de los mensajes, de las endorfinas y todo lo que está liberando en ese momento su cerebro, pues fue ver el ejemplo de lo que está visualizando en la pantalla o en la fotografía y empieza a realizar conductas sexuales con otros que le permiten hacerlo. Es decir, el niño generalmente un infante, pues va a obedecer a los más grandes, va a obedecer al adulto porque es un acto de dominio, porque también la forma, la figura le da autoridad a uno. Entonces, si le dices, a ver, ven, quítate la ropa, o ven, haz esto y te voy a dar un dulce, o ponte de esta posición, o hazme esto, seguramente el niño lo va a hacer si lo convences, porque todavía no conoce cómo desenvolverse en el campo de la vida sexual. Entonces, tenemos un conflicto en este tipo de casos. La corresponsabilidad de los padres, la corresponsabilidad también en su momento del mismo Estado, de no proveer lo necesario para que esos padres también tengan preparación para ser padres, la corresponsabilidad que tiene el mismo, la responsabilidad, perdón, que tiene el mismo adolescente limitada como adolescente, ¿sí? Y que se convierte en su momento de ser un victimario, se convierte en una víctima. ¿Por qué? Porque el Estado va a actuar con una medida sancionadora en su contra por una conducta que desde luego pudo ser evitada seguramente en la mayoría de los casos por los papás. Porque en esta narrativa se investiga también en dónde estaban los papás, por qué no había adultos vigilando a las conductas de esos jóvenes o esas jovencitas, dónde estaban. Entonces, en los casos que hemos tenido, la mayoría de las veces, los papás están ausentes. Lo dejé encargado cuidando aquí, lo dejé un momento para allá, me fui a tal lugar, no pensé como que fuera a hacer nada, nosotros estamos viendo televisión, estamos en una fiesta, están solos, desde luego, porque es una conducta que generalmente, pues básicamente no hay nadie que pueda supervisar que no se haga. Si estuvieran los papás ahí, desde luego lo impedirían. El problema, repito, se da que los papás, como bien lo dices, confían en que esto no va a suceder y cometen un error muchas veces. Es muy frecuente que los papás lo cometan, que piensan que el maestro tiene toda la carga de enseñarle a sus hijos todo, que no se atreven a hablar sobre conductas sexuales, sobre desarrollo sexual, sobre su crecimiento. Podría ser porque no lo conocen tampoco, no tienen la forma de conocer. Lamentablemente, repito, vamos a lo mismo. Nos falta preparar a los padres o prepararnos para ser padres. Y número dos,
que al no conocer esto piensan que yendo a la escuela el niño ya aprendió todo. Dan por un hecho y corresponsabilizan a los maestros, que dicen los profesor, la profesora no le enseñó, no le dijo que no debía haber hecho eso, cuando el maestro es un guía y la educación empieza en la casa, en el hogar, y si ahí es precaria, pues desde luego vas a ir teniendo un joven que se va a ir desarrollando precariamente. Eso es lamentable, que no pueda haber una preparación temprana para evitar este tipo de conductas con los jóvenes. Si vas a otorgarle el uso de un dispositivo como los que se utilizan comúnmente, los teléfonos inteligentes, pues primero hay que tener la responsabilidad de saber cómo se va a utilizar, porque a un policía no le das la pistola sin enseñarle a utilizar. Sería una irresponsabilidad del Estado hacerlo, pues sí. Lo que le estás entregando a un joven con un dispositivo de este tipo es como un arma, porque puede ser que la utilice para bien como la utilice para mal. Y si no le enseñas a utilizarla, posiblemente salga algo mal, lo más seguro. ¿Por qué? Porque, repito, lo que te hace más feliz, lo que te atrae más, siempre va a ser el gancho para que caiga alguna persona. Entonces, en este tipo de aparatos se muestran imágenes provocadoras, se muestran ofertas, hablando de mercado, ofertas muy atractivas, y cuando compras el objeto no es lo que mandaste pedir. Imágenes, películas, en donde ahí ya hay programas, ya hay sistemas, ya para espiar, ya hay software que al entrar a toda esa plataforma le estás permitiendo que se abra el micrófono, que se abra la cámara y te pueden estar espiando. Son unos software que ahorita se utilizan mucho pues, para robar información y desde luego la gente a veces no lo sabe. Entonces, por ejemplo, bastaría, si vas a utilizar esto y es un infante y es un aparato electrónico, pues a lo mejor ponle un tape a la mirilla de la cámara, al lente de la cámara, bloquea la opción de entrar al video cuando sea desde la plataforma del buscador, ¿no? Todo lo que existe y que se le puede preparar al papá, que puede preguntar cuando compre el aparato y que le diga cuando lo va a comprar, que es para un niño, que es para que lo use un niño. Se han convertido estos aparatos también en las sonajas de antes, los distractores de antes, en los chupones de antes. Le dan el aparato electrónico a un bebé, se lo dan a un infante para que no esté molestando, para que se entretenga y los papás y los adultos puedan estar conviviendo. Y es muy común que los veas y se lo dan y están viendo caricaturas, están viendo películas, a veces no sabes ni qué contenido están viendo ni qué tipo de caricaturas. Si hay violencia, si hay insulto hacia los padres, si hay la falta de respeto hacia la autoridad, si hay conductas violentas o sexualizadas. También hay tipo de contenidos así que los papás, pues por ver dibujos, piensan que está bien lo que están viendo. ¿Sí? Y para el efecto de que el niño no esté molestando, entre comillas, no esté pidiendo, pues que vaya y se siente y se distraiga, le entregan un dispositivo de estos, de los cuales no hay ninguna supervisión. Y se presume que lo que están haciendo está bien y que el niño lo que está viendo está bien y en realidad se está formando viendo las imágenes que anteriormente nosotros, bueno, lo veíamos en la televisión y los papás pues decían si veíamos o no un contenido o no. Ahora está abierto, si está abierto puedes ver lo que quieras con un buscador, cualquier imagen de video, que nos trae como consecuencia que el joven sea muy proclive o la jovencita a cometer una conducta delictiva o a ser víctima por falta de cuidado y atención de quienes deben de hacer lo que son los padres o los encargados del cuidado de una persona menor de edad o en desarrollo. Perfecto. Álvaro, tenemos aquí 2, 3 preguntas que nos hace Rocío Gatell. Y bueno, también agradecer a las personas que están conectadas con nosotros. Delfina Vera es una maestra. Rocío Gatell, gracias. Jacqueline Araujo, el maestro Roger Bartolo, maestro Bisael Pimentel, de Chiapas. Bueno, tenemos de varios lugares gente conectada, pues interesada en este tema que pues obviamente a los maestros sí nos apoya mucho y nos das muchas herramientas para poder hablar con los papás de esto, ¿no? La primera pregunta que está aquí, ¿con qué criterios se emite sentencia en los menores de edad en conflicto con la ley penal? Otra, los adolescentes, atendiendo al interés superior del menor, obtienen beneficios equiparables a los que tutela el Código Nacional de Procedimientos Penales con respecto al imputado, y un adolescente puede considerarse imputable por la edad. Mira, antes que todo voy a empezar un poquito atrás para adelante. Okay. El sistema de justicia para adolescentes en México, a partir del 16 de junio del 2016, se rige por una ley nacional.
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esto es, todos los estados, incluso la Federación, tienen un código penal en donde se describen las hipótesis normativas de la conducta delictiva. Ningún código penal prohíbe nada. Son descripciones típicas. En ningún código vas a encontrar que dice que está prohibido matar, que está prohibido robar o que está prohibido incluso violar. No, son descripciones típicas. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una conducta que se justifique, una causa de justificación o una excluyente de responsabilidad. Pero bueno, el hecho es que nos guiamos, se norma nuestra conducta de juzgadores, nuestro desempeño, nuestra función jurisdiccional como funcionarios públicos, para efecto de juzgar a personas que son mayores de 12 años y menores de 18, o que si siendo menores de edad cometieron una conducta delictiva, hayan cumplido la mayoría de edad, desde luego aplicándose las reglas de la prescripción. Pero cuando se trata de la aplicación de los códigos penales o el código federal, bueno, son los que están en los estados o el código penal federal, pero bajo las reglas de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. De ahí tenemos que los criterios para la emisión de una sentencia, desde lo primero tiene que haber antes una fase de investigación. Una fase de investigación del Ministerio Público que determina si necesariamente llega un momento en que va a ocupar control judicial o inmediatamente pide una audiencia en la cual esta investigación judicial continúa. Y hay varias fases del proceso penal para adolescentes que, bueno, tardaríamos un ratito explicándolas. Sin embargo, repito, la sentencia no puede llegar si no hay previamente un procedimiento de investigación y después que llegue como consecuencia a una acusación y después como consecuencia a un fallo y a una sentencia. Esto es, primero el joven, como hace un momento lo mencionaste, se le denomina imputado, una persona que se le atribuye su presunta participación en un delito. De imputado, si el Ministerio Público en la investigación que estuvo realizando como imputado determina que hay los elementos para, a su juicio, acreditar en su momento en un juicio, acreditar la responsabilidad de la persona adolescente, ¿verdad?, en el delito que le atribuyen, en el delito específico, bueno, formula la acusación y entonces el joven pasa a ser un acusado. Ya siendo acusado, entonces, posiblemente haya una audiencia de juicio o, si en algún estado se admite, el procedimiento abreviado y se le sentencia. Pero para la audiencia de juicio, ¿verdad?, previamente se hace un ofrecimiento de pruebas, se hace una depuración de pruebas, hay una audiencia que se llama intermedia, y en dicha audiencia se determina si se dicta el auto de apertura a juicio. Si se dicta el auto de apertura a juicio, el juez que conoció primeramente de la investigación controlada o judicializada y que tomó las primeras determinaciones, ya no va a conocer el caso. Será otro juez, un juez de juicio independiente, que para él va a ser novedoso todo lo que se le venga a mostrar en una sala de audiencia que viste hace rato, que te mostré, en donde desde luego la defensa, acompañando al joven acusado, el fiscal, que es el que acusa, estando presente la víctima o el ofendido, en compañía del asesor jurídico, las personas responsables del joven o de la joven, ¿sí?, familiares, si es necesario, también de la víctima. Puede ser que sea un menor de edad y el menor no va a estar si es víctima, si es un delito sexual, pero van a estar los papás o la mamá o quien lo represente. Las pruebas que haya ofrecido la fiscalía y la defensa se van a desahogar ahí en esa audiencia de juicio y el juez va a estar visualizando sobre los argumentos que estén las partes debatiendo para efecto de él hacerse de un juicio de valor en el cual va a concluir con la expresión de un fallo en donde determinará si efectivamente la fiscalía acreditó que el joven es responsable de la conducta delictiva por el cual se le acusa o no lo es, ¿sí? Desde luego la defensa va a hacer alegatos de inculpabilidad o de defensa. Si el fallo es condenatorio, entonces pasa a la discusión de las medidas que se van a aplicar al joven. ¿Qué se le va a aplicar? En materia de justicia para adolescentes, la última razón, por muchas circunstancias y situaciones, es la prisión o el internamiento, ¿verdad? De hecho, ¿Hay alguna diferencia, perdón que te interrumpa? Internamiento, vi que habías mandado, bueno, me habías compartido unas fotos de un centro de internamiento. sí. ¿Esto es especial
para los jóvenes? O también tienen, no sé, la opción de ir a dar a un penal para adultos o se separan, ¿no? ¿Cómo aplica ahí? Sí, exactamente. Como comentábamos anteriormente y parte de lo que te iba a comentar, entonces comúnmente la sociedad conoce como prisión a alguien que esté encerrado y preso. Mm. Jurídicamente nuestra materia es tratamiento en internamiento, que físicamente la persona está presa, como le pongas. ¿Sí? Okay. Los penales ahorita no se llaman cárceles, se llaman centros de reinserción social. Es una cárcel, ¿sí? Prisión. Bueno, pues, si es sentenciado y el delito de que se trata, en nuestra materia hay un catálogo de delitos en los cuales amerita, no es obligatorio, que el juez imponga el tratamiento en internamiento, que es el artículo 164 de la Ley Nacional, que te dispone 10 delitos alfanuméricamente señalados, de los cuales se considerarían más gravosos, porque la ley no utiliza la palabra graves, más gravosos para la sociedad, más lesivos para la sociedad, el juez de juicio podrá imponer la medida de tratamiento atendiendo precisamente los criterios de una sentencia, pues los elementos que se hayan establecido para acreditar la existencia del delito, los elementos constitutivos de la conducta para establecer que el conducto desplegó, digo, esa conducta fue desplegada o la desplegó una persona adolescente, que en este caso es el acusado, y desde luego, entre otras cosas, los elementos que sirven para evaluar cada uno de los elementos de convicción que se fueron desahogando, elementos que se traducen en, pues, por ejemplo, las testimoniales, los dictámenes periciales, ¿sí? Los elementos que se hayan traído a juicio para que vivencialmente se acrediten, documentos, elementos físicos, el instrumento comisivo como el arma de fuego, por ejemplo, en un caso, el instrumento objeto del delito como es lo que fue robado o materialmente que se puede observar, y en sí, pues, para efecto de individualizar la medida que le corresponde al joven, será a través de un debate. ¿Qué pide la fiscalía? ¿Qué justifica o qué pide la defensa? Para efecto de que el juez determine cuál es la medida para ese joven. En materia de adolescentes, el presupuesto es que no se aplican castigos, sino medios correctivos y de reeducación. Y te digo, el más gravoso es el internamiento. Y si se determina que el joven debe de ser llevado a un centro especial o particularmente diseñado y además con personal especializado en materia de justicia para adolescentes, si determina el juez eso, esto es el internamiento, determinar por cuánto tiempo, y en ese centro no puede estar, desde luego, con adultos o adultos no van a estar ahí, salvo que se trate de algunos que ya hayan sido sentenciados y hayan cumplido la mayoría, que están en el mismo centro, pero en un área aparte, ¿sí? No se mezclan con los menores Ah, de edad. ¿Por qué? Porque tampoco van a ir a un penal para adultos, a un centro de reinserción social para adultos. La razón muy sencilla, en el centro de tratamiento, un cuerpo técnico interdisciplinario, un pedagogo, un médico, un psicólogo, inclusive si es necesario un psiquiatra y un criminólogo, van a formular un plan personalizado para efecto de que ese joven lo siga. Y con ese plan, con ese trabajo que se va a hacer con él, lograr que se reinserte se reintegre a la sociedad, a la familia y que no vuelva a cometer una conducta delictiva a través, desde luego, de la educación básicamente, de la orientación en valores sociales, si es necesario ayuda psicológica, desde luego terapia de grupo, para los padres también con escuela de padres y el apoyo que ellos le brinden en el centro. ¿Sí? Si el juez determina que no amerita un internamiento porque el joven está estudiando, porque el joven está en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria y cometió, por ejemplo, el delito de robo y es sentenciado por el delito de robo con violencia. Puede ser que aun cuando está establecido en el artículo 164, el juez determine que no le aplica una medida de internamiento y le aplique una medida de reeducación en externamiento. Si está en externamiento o libre, se designará un supervisor que va a estar determinando que esté cumpliendo con la medida que le imponga el juez. Cuando el juez dicta la sentencia, ¿sí? Ya físicamente queda en un documento. El sistema oral no implica que desaparezcan los papeles. Y aun cuando este documento se convierte también en un antecedente electrónico que se distribuye vía electrónica, físicamente también, ¿verdad? Existe. ¿Por qué? Porque se le entrega una copia al mismo joven, inclusive por otras situaciones jurídicas que pueden surgir.
Pero, repito, ya una vez que se dicta la sentencia y que, por ejemplo, esta no es recurrida y causa estado o ya ejecutoria, entonces pasa a un juez de ejecución especializado para adolescentes. Entonces hay un juez de investigación o de control, un juez de juicio y juez de ejecución. Los jueces podemos jugar varios papeles, ¿sí? Sin nada más la condición es que no hayas conocido del caso. Entonces, el juez de ejecución es el que ya se encargará de determinar en su momento lo que ahorita, lo que enseguida preguntaste, los beneficios, si son como en el sistema de adultos, ¿sí? O qué beneficios se les pueden otorgar beneficios, entre comillas, y como su nombre lo indica, bueno, no es algo potestativo y no imperativo. Sí lo puede determinar, sí puede establecer en una forma diferenciada sobre una libertad anticipada, o conocerse como preliberación, con vigilancia asistida. Puede determinar incluso que alguna queja que presente por los tratos en el interior del centro de tratamiento es inadecuada. Puede solicitar incluso que se le provea de algo que no se le está proveyendo, como artículos de aseo, o se le permitan visitas, etcétera, etcétera. En este sentido, la aplicación de los derechos que tienen los adultos se magnifica incluso para adolescentes. Sí se aplican y se aplican incluso con mayor observancia. Esto debido a que debemos de recordar siempre que las personas adolescentes, los niños, los infantes, los jóvenes, los adolescentes, son precisamente personas y no son objetos. Entonces, a veces la gente trata como objetos a los niños. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues que pues, tiene el acto de dominio sobre ellos y los jala y les pega y les grita y los castiga, y no entiende que son personas en desarrollo y que desde luego nos corresponde a nosotros los adultos guiarlos adecuadamente. Así, en materia de justicia para adolescentes, el Estado toma el control de jóvenes que llegaron hacia la jurisdicción o hacia el poder del Estado, entre comillas, para hacer algo en su beneficio, por muchas circunstancias que llevan a la delincuencia juvenil y de que en la mayoría de ellas, repito, el joven puede ser que no esté realmente consciente de la conducta. De la otra pregunta que hacías, y hablando de ello, sí, efectivamente, nosotros tenemos una imputabilidad, dijéramos, legal de acto, en el sentido de que el juzgamiento se lleva por las conductas que hayan traído como consecuencia un cambio o mutación en el mundo real perceptible por los sentidos. No tiene ciertamente esa capacidad de entender y de querer. Antes se juzgaba con el hecho a los jóvenes como inimputables, no existía la legislación que existe ahora, no existía la modernidad de lo que es el sistema de justicia para adolescentes, considerando que los jóvenes eran hasta cierto punto objetos del derecho, no sujetos del derecho. Y ahora, desde luego, ya entendemos que son sujetos del derecho, no objetos del mismo. Y había un sistema en el cual se consideraba que el joven, por su minoría de edad, no tenía esa capacidad de entender, de comprender y de querer realizar sus conductas sexuales. Había dentro de la culpabilidad el aspecto cognitivo, intelectual. ¿Sí? No, ahora tenemos un principio de progresividad que entiende que el joven o la joven van creciendo, se van desarrollando, van entendiendo y comprendiendo cómo se desarrolla la sociedad, con una educación que aprende a través de las escuelas o una educación científica y otra empírica, en donde va a entender el comportamiento social, qué es lo que la sociedad espera de él, cómo debe de comportarse y no violentar las normas y conductas que debe de seguir. ¿Sí? Para eso, pues se requiere desde luego una educación que empieza en la familia. Entonces, repito, el juzgamiento es por lo que hizo, ciertamente, progresivamente. De ahí la diferencia del juzgamiento con adultos, la forma de juzgarlos y desde luego las materias que se conjugan aquí en materia de adolescentes para efecto de entender cuál es el proceso de desarrollo de una persona adolescente, cuáles son las consecuencias de la conducta y desde luego qué fue lo que llevó a que una persona adolescente cometiera este tipo de conductas. La corresponsabilidad de la que hablo muchas veces y que se maneja incluso cuando se habla del principio de interés superior del menor y de la infancia, es de que el Estado ciertamente guarda un papel preponderante. El artículo 4 de la Constitución, ¿sí? Damos una lectura y es hermoso. Las leyes son hermosas, la ley es preciosa, la realidad es horrible. Y si ves todos los derechos que tiene el niño para su desarrollo, muy frecuentemente en México no los vemos materializados.
No vemos que los padres tengan un acceso a un trabajo digno para darle a sus hijos una vida digna, el acceso a una educación y educación además de calidad, el acceso a servicios médicos y además de calidad, el acceso a la recreación, al esparcimiento, así que no que cuente con una vivienda digna, ¿sí? No nada más un lugar donde vivir, es muy diferente a un lugar donde vivir a una vivienda digna, que pueda correr, que pueda desarrollarse, que pueda no tener problemas de hacinamiento, de violencia intrafamiliar, que tenga la proveeduría de alimentos adecuados, de instrumentos para la educación, de acceso a los servicios más básicos, como el agua, por ejemplo, como el sistema de fluido eléctrico. Vemos que no se materializan y que trae como consecuencia que el Estado es corresponsable por no proveerle a esa juventud lo necesario para desarrollarse adecuadamente y el joven, el camino que va escogiendo en muchas ocasiones es delincuencial. Y delincuencial, bueno, por los aspectos que hemos brevemente reseñado. Álvaro, me surgen así como más interrogantes porque el tema da para muchísimo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un joven está en un centro de internamiento y cumple una sentencia que va de 17 a 18 años? ¿Qué pasa cuando cumple los 18 años? ¿Lo trasladan ya a un centro de reinserción social ya para adultos o puede continuar ahí? Y dos, ahorita que hemos estado obviamente en confinamiento con los jóvenes pues más metidos en las redes sociales, pasando el tiempo, tratando pues de recrearse, de hacer tareas, etcétera. ¿Tú has visto un aumento de los delitos en estos 2 meses que llevamos en la pandemia, en la cuarentena? Fíjate, lo primero que me estás diciendo, déjame te respondo en el sentido de que en base a que el joven, al ingreso, hombre o mujer, al ingresar al centro, si va a recibir un tratamiento en internamiento y va a seguir un programa particular en donde en todo momento él tiene intervención y donde se va a diseñar para efecto de los requerimientos de ese joven, por ejemplo, secundaria trunca, desde luego que termine la secundaria y continúe con la educación preparatoria, incluso hasta a nivel profesional. ¿Cómo es esto? Como se diseña este programa, aun cuando el joven cumple la mayoría de edad, del mismo centro de tratamiento pasa, hay divisiones, pasa a lo que es el bloque para adultos, jóvenes adultos. La ley nacional también tiene una categoría de el joven adulto, es otro grupo etario que conoce la ley nacional del sistema. Entonces, para efecto de no interrumpir desde luego ese tratamiento y que fue juzgado como adolescente, el cuerpo técnico interdisciplinario que se encuentra in situ en ese centro de tratamiento, si una razón, porque claro que se ha alegado y se ha pedido, que pasen a ese joven cuando cumpla la mayoría de la cárcel. Sí, pero y el cuerpo técnico interdisciplinario y los programas que se establecieron no se iban a poder continuar. Y hay un fin y un objetivo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el joven, cuando cometió la conducta delictiva, tenía 17 años, 11 meses y 29 días de edad. Jurídica y legalmente, era un menor de edad. A lo mejor intelectualmente ya estaba prácticamente en la edad que establece la Constitución en su artículo 34 para ser un ciudadano de la República, tener 18 años de edad. Sí, pero eso no te da todavía un desarrollo total. Sin embargo, repito, aun cuando haya tenido esa edad y cumple al siguiente día la mayoría y lo juzgan como adulto, bueno, va a llevar un tratamiento que se le diseñó para él. A lo mejor ya tenía la preparatoria. Bueno, eh, la carrera que pueda seguir en línea se le va a proporcionar. ¿Sí? Va a tener acceso a educación en línea porque va a estar interno, no va a ir a una escuela de nivel superior, pero sí con los programas que tienen los centros de tratamiento, proveerle esa educación. Pero esto se da a nivel federal, perdón, ¿qué pasa con la educación de los jóvenes cuando caen no, o cada estado tiene sus centros de tratamiento. Hay un sistema, hay una ley nacional. Ajá. Mira, hay una ley nacional y hay una realidad, Aleida. Aunque tenemos la ley nacional, prácticamente en el mosaico de la República, muchos de los juzgadores realmente, en la realidad y en lo particular, me he dado cuenta que juzgamos en forma diferente y con diferentes formas y modos. Es una realidad. Hay una ley que nos rige a todos, pero cada quien tiene
muchas situaciones o muchas formas, desde dictar una sentencia, redactar razones y motivos, lo que tú gustes. Así están los centros de tratamiento. Ahí en el estado de varios estados, perdón, de la República, hay estados con mucho avance, que les interesa mucho la adolescencia. En otros estados está muy olvidado, en donde realmente no se pone la atención debida. Depende de cada estado, tú te darás cuenta si visitas un centro de tratamiento, qué tanto ímpetu hay y apoyo para efecto de que el joven realmente obtenga un desarrollo adecuado en el centro, o sea, adecuado, que no se logre el objetivo del sistema. ¿Por qué? Porque si no se logra el objetivo, el joven va a ser libertado y va a volver seguramente a cometer una conducta delictiva. Y entonces, ¿quién falló? Falló el Estado. Fallamos todos los del sistema cuando ocurre la reincidencia delictiva. No debe ocurrir, no debería ocurrir, ese es el fin último. Sin embargo, bueno, hay muchas circunstancias que llevan a que el joven vuelva a cometer una conducta delictiva y el ejemplo es el que tenemos en todas partes. Aun cuando sea adulto o joven y si se libera, ¿a dónde va a dar? Pues va a regresar de donde salió. Lamentablemente no tenemos los recursos en México pues para eh, enviarlos a un lugar distinto de residencia donde no conviva en el mismo ámbito delincuencial, en donde aprendió conductas delictivas y pueda superar este tipo de hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchos centros de tratamiento cuentan con personal diferentemente formado, aun cuando hay, repito, normas, protocolos y reglas nacionales, en algunos aspectos hemos avanzado en forma diferente. Hay estados muy avanzados en materia de justicia para adolescentes y hay estados en donde son incipientes en la materia por muchas razones y motivos, ¿no? Creo que, bueno, la ley es un principio para uniformar criterios. Se han hecho muchos esfuerzos en tratando de unirnos a los juzgadores, a los operadores del sistema, para efecto de hacerlo de una forma unísona. Sin embargo, también tenemos que considerar que la delincuencia, por ejemplo, de acá de Baja California, es muy distinta al interior del país. Hay estados que nos llevan el conocimiento de asuntos federales. Y nosotros acá en Baja California es muy frecuente que tengamos delitos de materia federal. Hay fiscales federales especializados en materia de la Fiscalía General de la República que llevan los asuntos en el juzgado a mi cargo, están especializados, judicializan el caso y defensores públicos federales que se encargan de la defensa de esos jóvenes. Y en algunos estados no hay incidencia delictiva. Por lo que continuamos y lo que decías ahora que hemos estado ante la pandemia de COVID-19, todos bueno, se pretende o se quiere que todos estemos guardando la sana distancia y quedándonos en casa. Lamentablemente que muchas veces no se puede hacer por situaciones particulares de cada quien. ¿Qué es lo que hemos notado? La reducción efectivamente de conductas delictivas por parte de jóvenes. Creo, y eso tiene mucho que ver con que el aspecto de que la ciudad ciertamente se encuentra con menos afluencia de vehículos y de personas y las unidades de policía tienen mayor capacidad de prevención y respuesta, la vigilancia que se está dando disuade desde luego conductas delictivas que son muy frecuentes en materia de adolescentes, que es el robo, por ejemplo. Los delitos de robo en todas sus modalidades ha descendido exponencialmente. Delitos sexuales, no se ha judicializado ningún delito sexual por el factor que te decía hace un momento, el factor proximidad. Pues ahora pues están ahí los jóvenes, están los papás vigilando, entonces creo que esto ha ayudado a que también los papás estén pendientes de sus hijos en cierta manera y bueno, no tenemos hasta en este tiempo desde marzo ¿qué fue? 17 empezó el confinamiento, a pedirse pues que estuvieran en la mayoría de casos, unos por necesidad, por el hecho de que lamentablemente dejaron de trabajar, perdieron el trabajo y tienen que estar obligatoriamente en su casa, porque ni hay quien les dé trabajo, ni están trabajando, y otros por el hecho pues de este confinamiento que es preferente. Entonces los hijos, como también no están yendo a la escuela por la suspensión de clases, están en sus casas y deben estar en sus casas. Y la policía preventiva, con quien tenemos bastante trabajo aquí en lo particular con ellos, la policía ha entrado en una fase en donde cualquier adolescente que está en la calle, desde luego como órgano garante de los derechos y protección de los menores, acuden a verificar por qué no está en su casa.
Y a veces los padres me han dicho, los agentes de la policía preventiva, de la unidad especial de adolescentes, que se enojan los papás. No es que yo le doy permiso, pues no, estás viendo la contingencia. La salud es un derecho del cual debe de vigilarse. Tú como papá tienes que saber que tu hijo debe de dormir en sus horas, debe estar en su casa sus horas, y ahorita más exponencialmente, potencialmente siendo posible víctima del contacto del virus COVID-19, que es letal, pues debes de cuidarlo para protegerlo y que no se vaya a contagiar. Esas situaciones los papás no lo entienden y creen que por dar su permiso, porque yo le doy permiso que salga al parque y ande con los amigos, que son, te digo, el joven es inmaduro, no sabe, y si ve a sus amigos en el parque les va a ir a hablar y se va a juntar con ellos y van a estar teniendo ese contacto. Entonces la policía, con la disuasión que debe de acudir, bueno, a ver dónde vives, camínale a tu casa, te voy a seguir, y piten con la sirena y salen los papás, ¿qué pasó? Ya meta a su hijo, pero ¿por qué lo voy a meter? Yo le doy permiso y empiezan a llegar. En vez de entender que la policía está actuando proactivamente, garante de los derechos del niño y protección de los derechos del niño, los padres, en vez de entender que la autoridad está dando una instrucción, se ponen a alegar con la autoridad, a refutar lo que la autoridad le está diciendo que haga, que debe de hacer para la protección del niño, y le está dando el ejemplo a su hijo de que hay que discutir con el policía, hay que sobajarlo, hay que decirle que no es nadie para decir lo que tienen que hacer, y así va creciendo ese hijo. En vez de decirle, hijo, tiene razón, policía, métase, muchas gracias a gente, qué raro los casos que ocurre esto, pero es el detalle de los policías cuando tenemos reuniones que ellos que dicen, los mismos papás solapan a los hijos. Eso es un problema. Pero sí, sí se ha notado la reducción en el índice de delincuencia juvenil, al menos acá en el estado de Baja California. Gracias, Álvaro. Otra pregunta. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema que tocaste del derecho a la intimidad de los niños y los adolescentes. La autoridad educativa a nosotros nos ha solicitado que enviemos fotografías como evidencias de trabajo de nuestros alumnos. Yo particularmente no estoy muy a favor de eso porque hay mucha gente que no quiere mostrar dónde vive y yo creo que también es algo que debemos de cuidar ahorita porque precisamente si nosotros estamos mostrando qué hay al interior de nuestra casa, siento que se puede también disparar el delito. A lo mejor te quieren robar una televisión, ¿no? Desde qué computadora te estás conectando o algo así. ¿Qué pasa o cómo le podemos decir a la autoridad que esto no lo debemos hacer? ¿O tú cómo lo ves? ¿Es prudente o qué podemos hacer para minimizar esos riesgos y para no violentar ese derecho a la intimidad que tú comentas? Mira, hay una situación en donde se va a analizar y yo lo tuve en una reunión con maestros aquí en Tijuana, fue la reunión con maestros, y comentamos un aspecto similar a lo que estás comentando o diciendo en este acto. En primer lugar, tenemos que considerar a quién va dirigida la información. O sea, se les piden evidencias de trabajo y dependiendo qué información vayas a administrar o con qué vas a conformar el expediente o los antecedentes de la información. La información que te den los papás del niño, el mismo niño, sobre que está conectado en la red, para demostrar que tú estás dando el curso, que estás impartiendo el curso, o sea, aquí estoy yo y ahí está el niño, ahí están, véanlos, sí están ahí, ¿verdad? O la información que el papá puede hacer, decirte si ha estado, yo suscribo que mi hijo ha estado cumpliendo con las clases en línea que la maestra le ha estado impartiendo puntualmente en este horario y ya ha cumplido, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de información vas a obtener? Lo ideal y lo adecuado siempre va a ser cuidar la intimidad de los niños, siempre. Y la intimidad que implica desde quiénes son, qué comparten como información privada, ¿sí? Hasta particularidades y características que los puedan distinguir y además aspectos sociales que los puedan también identificar. Entonces, lo más dable y lo mejor es, ¿verdad?, que en su momento esta nueva forma que vamos teniendo, yo le comentaba a varios maestros y así lo entiendo, incluso también lo discutimos nosotros como docentes en la universidad porque no paramos las clases
en la Facultad de Derecho. Continuamos el semestre con estos medios, estas plataformas, que yo creo que van a quedarse o que se van a estar dando muy seguido, en donde ya antes se hablaba de que el futuro era la educación a través de ese tipo de plataformas, ya no presencial. Sin embargo, todos estamos, o al menos los que nos dedicamos por muchos años a la docencia, estamos acostumbrados a lo presencial. Tenemos que adecuarnos a esta nueva forma de impartir clases y de interacción con los alumnos. Pero entonces, lo mismo, bueno, con los maestros, ¿cómo acreditamos que estamos trabajando? ¿Cómo demostramos que sí hemos trabajado y que por ese esfuerzo que hacemos merecemos que se nos pague? O sea, devengar un sueldo. Los antecedentes tendrán que entonces conformarse protegiendo el interés del niño y su intimidad. Si se va a tomar en cuenta a través de información que tomes de la pantalla, bueno, si hay manera o con los software que se vayan ahora creando, pues proteger a lo mejor el rostro del niño o las particularidades si es que previamente se consulta que para este informe no quieran que se muestre en su cara. Porque te decía hace un momento, ¿a quién va dirigido el informe? El presupuesto es que a quien va dirigido son personas o son autoridades de educación que desde luego son de confianza, son personas que conocen de la ley, que no pueden violentar la ley de los derechos a la información, que deben de proteger el interés del niño y que esa información no se va a hacer pública. Creo que hay también ver quién va a recibir la información para saber qué tanto la tenemos que proteger. Porque pues creo que estamos en el supuesto que no sospechamos o no pensamos que vaya a ser mal utilizada. Creo que todo esto, creo yo, y va a haber una adecuación, nuevos marcos legales, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos protocolos, nuevas formas de llevar a cabo un objetivo. Nosotros también, por ejemplo, ahora en materia de justicia, tenemos audiencias a través de este medio, pero hay un principio, por ejemplo, que es el de inmediación, donde el juez debe de estar presente en las audiencias. ¿Qué tanto se cumple estar presente a través de una videoconferencia en donde no estás viendo realmente las acciones físicas ni los objetos objetivamente? Sí, son muchas cosas que van a cambiar. Yo creo que van a venir nuevas formas de hacerse las cosas. En parte, creo que tienes toda la razón en la protección del niño, del menor y la infancia, pero esto va a cambiar. Va a cambiar totalmente porque si no, no va a haber forma también de cómo justificar que se está trabajando. Yo, en primer lugar, también no dudaría la palabra del maestro. Si la información va para quien confiamos, pues tú también confía en tu maestro. Y si te está pasando una relación de calificaciones de tal o cual forma, es porque cumplió con su cometido, pienso yo. O que se le requiera a los padres que llenen al final una encuesta, que con un correo electrónico entren a un survey, a una plataforma en donde la dirección de la escuela vea que el docente cumplió con los objetivos de educación a través del sistema streaming. Todo esto creo que se puede dar, pero son piezas que vamos a tener que colectar para conformar entonces la nueva era que nos tocó vivir a través de pasar por una pandemia. Igual el sistema judicial, aprovecho para decírtelo, vamos cambiando totalmente. ¿Por qué? Porque las juntas con compañeros jueces son a través de este medio, audiencias a través de este medio, solicitud de orden de aprehensión a través de este medio. Y yo, así como te estoy viendo ahorita, veo al fiscal que me está pidiendo una orden de aprehensión. Pero en realidad no estamos como se estilaba estar en la sala que conociste también por video hace un ratito, donde lo estoy viendo físicamente, donde estoy viendo qué es lo que está analizando, no estoy viendo cómo se desempeña y donde, por ejemplo, también cuando está el joven, es muy importante en nuestra materia ver cómo está el joven, si está nervioso, si está tranquilo, si trae problemas de adicciones, si tiene problemas emocionales, si tiene cicatrices, si tiene tatuajes, si tiene signos de que se inyecta algún tipo de droga, situaciones o características particulares que uno puede entender por qué tuvo cierto comportamiento o de dónde. Puede ver si está desnutrido, puede ver si tiene alguna complicación médica o clínica, muchas situaciones para analizar y considerar cuál es incluso el tratamiento a dársele, que no se podrían dar. No nos ha tocado tener un juicio, no hemos tenido ningún juicio por esta plataforma, pero está previsto que así sea. Ya apenas estamos viendo los lineamientos que se van a dar. Ya tenemos los programas
diseñados apenas para someterse a nuestra consideración de los jueces de cómo desahogar una audiencia para evitar contagiarnos, ¿sí? Si va a ser presencial o va a ser a través de estos sistemas. No hay nada todavía. Nos agarró todos desprevenidos a lo mejor, ¿verdad? Entonces, el cambio de vida es inminente. Nos vamos a tener que acostumbrar ahora ya nadie a saludarnos, por ejemplo, de mano ni de beso. Vamos a tener que a lo mejor como los orientales con una caravana. Nos va a cambiar la vida totalmente. Eso es un cambio total y radical. Y trae como consecuencia que las formas de trabajar y las formas de pensar de antes, lo que era impensable hacer, pues ya lo vamos a tener que hacer. Te digo, en nuestro sistema, juzgar a una persona sin estar presentes es inconcebible. Se llama principio de inmediación. Entonces, la discusión ahorita, ¿se violenta el principio de inmediación por un juzgamiento a través de pantallas? Entonces, todo esto cambia diametralmente la dogmática del derecho, el sistema procesal, que nos va a traer un mundo muy revolucionado. Van a cambiar los delitos, la delincuencia no. Aprovechando esa ausencia también de mucha vigilancia que se ha concentrado a hacer otras funciones, hemos visto cómo exponencialmente ha aumentado otro tipo de delincuencia. Entonces, o vienen los problemas también informáticos, la gente está haciendo más transacciones a través del sistema informático y más susceptible entonces de que sus cuentas sean hackeadas o aumentado el número de delitos precisamente pues, las plataformas, ¿no? Ya te digo, a mí en el lapso de 2 semanas me han hecho cargos en 2 tarjetas, ¿no? Una departamental y una de crédito, y dices, bueno, o sea, en 15 días se me hace mucho, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Y bueno, Álvaro, tú has observado, tú que llevas tantos años tratando con estos delitos, con los adolescentes y jóvenes, niños y adolescentes, ¿has visto que haya alguna diferencia en los estratos sociales o que haya una incidencia de mayor delito en un estrato social alto o bajo o el delito es como parejo? Mira, el lenguaje también ha estado cambiando, maestra. Y antes hablábamos de clases. Antes, por ejemplo, hablábamos de niveles de gobierno. De hecho, ya para efecto de que cada gobierno tiene sus funciones, ¿sí? Y su valía en la sociedad, no se habla de niveles de gobierno, son órdenes de gobierno. Pero todavía se sigue utilizando niveles de gobierno, clases, el clasismo. Digo, y ahora veo cómo lo vuelven a tomar, incluso a nivel federal, el presidente lo menciona mucho, las clases, y esto había desaparecido porque es una cuestión de estigmatización. Clase media, clase alta, clase baja. No, tenemos, como dices tú, personas en estado de vulnerabilidad, personas que efectivamente no tienen los satisfactores necesarios para una vida digna. Esa es una situación. Para no entrar en cuestiones de sociales. Sí, definitivamente, los menores de edad que se encuentran en un estado de vulnerabilidad económica, no nada más por su misma edad en la cual no tienen la capacidad de desenvolverse conforme a un ámbito adecuado por el hecho de no conocer y no entender sus comportamientos a plena conciencia, tiene una característica que sí hemos visto en la delincuencia juvenil. Y en esta situación de la falta de los recursos económicos suficientes o necesarios para efecto de cumplir con lo que establece, que te repetió el artículo 4 de la Constitución, conlleva a muchos problemas que se conjugan. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los cónyuges tienen que trabajar. Y digo tienen porque a lo mejor anteriormente la mujer trabajaba por gusto, a lo mejor. Ahora viene una revolución y un cambio, ¿sí? En el sentido de que, bueno, jurídicamente el hombre y la mujer son iguales, pero aparte de eso y que tienen el derecho a desenvolverse profesionalmente, es una necesidad en los hogares que la mujer trabaje. Ya no es con que, bueno, sí, tengo derecho a estudiar y crecer, pero ahora la necesidad para sufragar los gastos de un hogar implica que una mujer también vaya a laborar. Entonces, cuando tradicionalmente, repito, al menos así en México, la mujer lleva toda la conducción del hogar y se encargaba del cuidado de los niños, o sea, había alguien totalmente 100% dedicado a los niños, que era la mamá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se divide. Entonces, cuando hay un matrimonio al menos, o hay, dijéramos,
una conformación entre papá y mamá que pueden hacerse cargo de los hijos, se dividen el trabajo y el cuidado de los hijos en lo más positivo y esto es lo más que se quiere. Pero cuando no, cuando los dos tienen que trabajar para subsistir y se ausentan y el hijo está solo y le faltan para su conciencia, porque no se le ha enseñado que a través de las acciones positivas va a obtener algo positivo para él. Y quiere y desea en un mundo tan pragmático objetos como sería, por ejemplo, un teléfono inteligente, y no tiene a su alcance esa forma, y no tiene los papás que lo orienten, y los papás salieron a trabajar, y realmente es un hogar que está ausente de padres y de guía. Es muy fácil que el joven cometa conductas delictivas. ¿Sí? Entonces, busca obtener objetos a través de los medios más sencillos, más fáciles y más felices. Y seguramente alguien le va a decir, o alguien lo va a combinar a robar, o con alguien va a ir a robar. Entonces, los delitos patrimoniales, como el robo, que es uno de los muy recurridos, creo que incluso en todo el país, pues se cometen muchas veces por el que no tiene y que de una manera ilícita o contrario a derecho se hace de esos objetos. Entonces, el que no tiene y el que roba, generalmente proviene en materia de adolescentes de hogares en los cuales no se les puede proveer esos objetos. Hemos tenido muchos casos de los jovencitos, para darte un ejemplo, que saliendo otro jovencito de la escuela secundaria, lo golpean por quitarle los tenis, por quitarle los pantalones, por quitarle el celular, y uno te parece inconcebible, lo ocurre, que dices, por robarle unos tenis. Pues sí, pero ese joven tenía ese deseo de comprar, de tener esos objetos, o un teléfono celular, ¿sí? Que a veces son de los más sencillos, inclusive, pero el chamaco fue y lo golpeó y le arrebató el teléfono. Y eso se convierte en un delito de robo con violencia física, que amerita internamiento. El joven va a ser detenido, va a ser llevado a un centro de detención, va a ser puesto a disposición de un juez, va a escuchar una imputación y posiblemente se le aplique una medida cautelar de detención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente no hay quien se haga cargo de él. El Ministerio Público justifique que no hay otra forma de cuidarlo y protegerlo por el hecho de que en su casa no cuenta con quien lo cuide. Los papás están ausentes y el joven a las 3, 4 de la mañana andaba cometiendo conductas ilícitas o robando personas con violencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese joven? Pues cambia también su vida. Va a ser interno, va a estar detenido, pues va a estar preso, va a llevar un juzgamiento, preso, a lo mejor hasta que llegue su fecha de audiencia de juicio, y a lo mejor un juez lo sentencia que siga un tratamiento interno por algunos años, todo por a lo mejor una situación que venga de un objeto que deseo de querer que no pudo obtener de otra manera, o no se le enseñó que puede obtenerla Y eso es trabajando. algo que va a llevar a nuestros alumnos o a nuestros hijos pues, marcado toda su vida, ¿no? Obviamente también va a mermar en su autoestima y en las oportunidades que vaya a tener laboralmente hablando, ¿no? A veces no pensamos en todo lo que implica cometer un delito, a lo mejor como dices, ¿no? Me quiero robar un celular porque lo quiero, o como dices, y a lo mejor cuando dices es robo con violencia y ya te internan, este sello yo creo que lo llevas como para siempre, ¿no? Igual, hay empleadores que no dan un trabajo a una persona, sino si tiene, pues obviamente esa carta de antecedentes penales es tan importante en muchos lados. Entonces como que se vuelve una cadena, ¿no? En donde, ok, ya robé, pero luego no me dan trabajo y entonces tienes que estar en un subempleo o ver cómo les para sobrevivir, te vuelve a no alcanzar y entonces vuelves a robar. Entonces es un círculo vicioso del que no se sale, de verdad no se puede salir, o sí hay casos en donde alguien que está en un centro de reinserción social o un centro de internamiento modifique su vida. O sea, sí, tú sí has visto casos en donde sí haya sido exitoso pues no exitoso, el haber estado ahí, que haya cambiado su conducta de manera Sí, sí, favorable. sí, mira, afortunadamente lo menos es la reincidencia. ¿Sí? Hemos tenido casos. Obviamente hay una cifra negra, una cifra que no conocemos, que el joven volvió a cometer la conducta delictiva. Nos enteramos por algunas otras circunstancias, ya porque se nos pidió un informe, ya por las noticias, pero hay situaciones donde no nos enteramos, por otras particularidades que nos obliga la ley, como es la destrucción del expediente y otras situaciones. Pero te voy a decir una cosa,
hecho de la reincidencia sí es bajo. Afortunadamente, los estados que más nos hemos interesado por formar o participar con los operadores del sistema desde el punto donde ya llega el tratamiento, tiene mucho éxito. Más ahora, más ahora porque afortunadamente también debo decirlo, son menos jóvenes los que cada vez son más juzgados por conductas. Hay muchas situaciones que han funcionado en el país, como es la prevención y la disuasión, hacer efectivo lo que son los programas para el efecto de que el joven cometa conductas, evitar que el joven cometa conductas delictivas, y nos ha traído una disminución a nivel nacional de delincuencia juvenil. Pero lo importante es precisamente los actos en donde el joven al estar en el centro de tratamiento aprende a realizar, o sea, las conductas que aprende a realizar, y sobre todo el buen comportamiento a través de los valores que se le van inculcando, la educación. Entre más se prepara una persona, más se educa, más cultura tiene, de mayor manera entonces va a poder tener éxito en la vida, más va a ser aceptado socialmente, además y va a tener acceso seguramente a un empleo que le retribuye económicamente mejor ganancia por su preparación. Hay casos de éxito, desde luego, hay jóvenes que no hemos sabido más que de ellos en la situación de que ya están estudiando la universidad. Yo he tenido 2 alumnos que han estado en el centro de tratamiento y que ya, yo creo que a estas alturas ya van para terminar la carrera en la Facultad de Derecho, y son casos que yo considero de éxito. Lamentablemente hemos tenido casos de reincidencia. Pocos, pocos sí ha habido, pero ¿qué es lo que pasa? Y dije hace un momento, lamentablemente el joven vuelve a su medio social delictivo. Lamentablemente digo porque no hay manera en que el Estado diga, bueno, ahora vas a vivir en tal lugar, o se te va a proveer tal domicilio, tal casa, o con tal familia, o con tal lugar. No, no hay esa forma de que el joven continúe en un ambiente en donde no sea proclive a cometer delitos. Cuando vuelve al mismo ambiente criminógeno, pues ese ambiente lo vuelve a jalar por muchas situaciones y presiones sociales. Faltó seguramente reforzamiento de sus valores personales. No, el joven no logró en su momento reforzarse su autoestima, su capacidad para efecto de determinarse voluntariamente y decir no a conductas delictivas, comprender la trascendencia de su conducta. A veces pasa, jóvenes que lamentablemente estuvieron en tratamiento por varios años, 7 años, y a los 4 meses el joven cometió un homicidio. Es uno de los casos más recientes que tenemos. Pues obviamente es un caso de estudio que fue lo que falló, en que fallamos, ¿verdad? En donde uno dictó una sentencia, el joven obtiene su libertad, vuelve, se asocia con unos antiguos amigos y van a un lugar, a una agencia de autos, y matan a un dependiente de ahí por robarle. Entonces, eh, ¿qué falló? ¿Qué falló? El centro de tratamiento, el psicólogo, el pedagogo, el médico, el psiquiatra, el orientador, el criminólogo, la familia, el Estado. La familia, nosotros como Estado, ¿en qué momento fallamos de alguna manera? Pues hubo una falla. O netamente ese joven ya estaba predispuesto a cometer conductas delictivas por el hecho de que ya tenía siempre en mente, no lo podemos saber porque nadie se puede meter a la mente de otro, en que saliendo de ahí va a volver a hacer lo mismo. Y a lo mejor su fijación de su idea delincuencial fue más fuerte que todo el tratamiento que se le estuvo bombardeando durante su internamiento. Siempre tuvo ese objetivo porque cuando salió inmediatamente planearon prácticamente ese robo fallido, que posteriormente, aun cuando huyeron del lugar, las investigaciones determinaron su participación junto con otras personas. Entonces, pues son casos aislados afortunadamente, pero ¿qué es lo que pasa? Que se obtiene ese aspecto positivo cuando el joven ya está interno en un lugar donde lo tiene que hacer por imperium del Estado, en donde no es como en el centro de internamiento para adultos, en donde el adulto hace lo que quiere, en el sentido de que no es su obligación que haga algo, no es su obligación. El interno va a estar preso si quiere hacer algo, ¿sí? Esa persona privada de libertad, PPL, ahora se les denomina abreviándolo, va a estar ahí interno y si quiere hacer algo lo va a hacer. Pero en materia de adolescentes tiene que cumplir un programa y tiene que despertar a cierta hora para alinearse, asearse, desayunar, y inmediatamente empieza su horario, su agenda de estudios, que sea primaria, secundaria, su taller de actividades, terapia psicológica, valores, ¿sí? Deportes, y en su momento comer,
otros lo que continúe de estudios, tempranamente cenar o almorzar y dormirse. O sea, disciplinariamente. Va a haber un guía técnico que va a estar vigilando que esto ocurra, que así se está dando el programa y los asesores jurídicos para cumplir, pues que llega el maestro a su clase, que llega el instructor del taller, que tiene su momento, si quiere, eso sí se le da sus preferencias, si quiere participar en un grupo de oración o religioso, se le da oportunidad, obviamente la visita con su familia, terapia de grupo, terapia en lo particular con el psicólogo, todo esto que se maneja un tratamiento, ¿verdad? Está agendado. No es de que el joven se deposite en el centro de tratamiento y hace lo que quiere, no. A diferencia de adultos, pues, que van a estar ahí para cumplir con una pena. Fíjate que me llama mucho la atención porque a final de cuentas, a veces como padres de familia nos da mucho miedo la disciplina con los hijos, ¿no? Tenemos miedo de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a colaborar de esta forma y tener cierta rutina, como lo dices, con esa palabra tan importante para todos que es la disciplina. ¿Por qué tenemos que llegar o por qué no Que el Estado se haga cargo. disciplina antes en casa para que no llegue a un centro de entrenamiento donde esa disciplina pues va a ir porque tiene que hacerlo, ¿no? Ya para finalizar esta charla que ha estado así como muy interesante, ¿qué consejos le darías tú como juez a los padres de familia para que eviten precisamente los delitos a través de las redes sociales y no nada más a través de las redes sociales, sino en el entorno en el que están? ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer tanto a los padres como a nosotros los maestros? Bueno, los padres, en primer lugar, que entiendan que toda la carga de la educación no es para el maestro, sino que nos corresponde cuidar y vigilar el contenido en este sentido de lo que nuestros hijos tienen acceso en los sistemas informáticos, ya sea de diversión, como las plataformas que proveen programas y películas, o ya sea de entretenimiento, como los juegos o videojuegos que también tienen sus clasificaciones. Hay que ver la clasificación y el contenido del que un videojuego tiene, porque esto en la formación de un infante, de un adolescente, le va dando una idea, una concepción equivocada y va despertando emociones que después va a querer continuar siguiendo, por muchas razones. O sea, los papás entender pues que para ellos, en primer lugar, es su responsabilidad ser la barrera que evite que su hijo cometa conductas delictivas. Esto a través, desde luego, de una conexión material y física en el sentido de la plática, la charla, emocional, espiritual y amorosa y cariñosa para efecto de tener un entendimiento más profundo en el cual se entienda o entiende el hijo que lo que quiere el papá es protegerlo y cuidarlo. Y por eso va a tomar decisiones en cuanto a la administración de información que va a tener, fijar los horarios, las disciplinas. Los hijos, los niños, perdón, los menores de edad, por una razón, tienen que dormir y descansar. Tienen que tener un horario para que nuestro cuerpo, en la manera en que dormimos, pues nuestras células se regeneran, nuestro cuerpo se cura a sí mismo, entran en funciones metabólicas, muchos órganos que si no los hacemos dormir, entonces lo estamos forzando a tener problemas que nos va a traer como consecuencia trastornos. La única célula que no se regenera es las neuronas y se van perdiendo, sí, se pierden más si no tenemos el sueño. Entonces, los papás que entiendan que debe haber una disciplina del uso de los aparatos electrónicos, la vigilancia de lo que están haciendo. Aquí ya no tocamos el tema, pero se ha discutido mucho sobre el operativo Mochila, que algunos están a favor, otros están en contra, pero si no quieres, bueno, que tenga que ser el Estado quien entre a cuidar a los demás niños. Sí, que yo como padre de familia, yo sí quiero que entre el operativo Mochila, porque a lo mejor Juanito, que se ve que sus papás ni lo cuidan porque no va alineado a la escuela, porque trae los zapatos sucios, porque se ve que no se bañó, porque los compañeritos dicen que no se baña, que no desayuna, que les pide comida porque tiene hambre. Si ese niño se ve que no tiene atención y que es muy violento y que dice que tiene armas y que va a tener una navaja, una pistola y va a matar a todos, pues a lo mejor como papá sí quisiera que interviniera la autoridad y alguna vez les culcaran la mochila a ver qué trae. Bueno, si no quieres que otros intervengan en el deber que tú tienes, pues hazlo tú y verifica que haga la tarea, que esté cumpliendo con sus deberes, que a lo mejor si le das el dinero, que lo esté utilizando realmente para su comida o su lunch, que no lo utilice para adquirir algunas otras cosas, verificar si no está consumiendo bebidas embriagantes, si no está probando
cigarrillos, si no está probando sustancias que dañen su capacidad intelectual y su desarrollo. ¿Sí? Porque es decir, yo lo dejo tomar, pues muy mal, porque el alcohol daña desde luego los órganos del cuerpo, daña la integridad de la persona y entonces los desinhibe para realizar ciertas conductas que los pueden ser proclives a delincuencia. Muchas razones que los papás piensan que por darles permiso ya están bien las cosas. Entonces, la atención. Para los maestros, bueno, hay una situación muy particular. Muchos maestros, y lo que yo he visto con seguridad escolar, acá hay una dirección de seguridad escolar, los maestros mencionan, les da miedo denunciar cuando se dan cuenta de un joven o una joven que está inmersa en un ambiente criminógeno, en el sentido de que realiza ciertas conductas, ¿sí? Como el bullying escolar, como lesiones porque golpea a compañeros o compañeras, y les da temor denunciar por las represalias que pueden tener por parte de la familia o los padres de ese adolescente. Creo que los maestros tienen que tomar también un papel proactivo dentro de las funciones que les corresponden, ¿sí? No tampoco son investigadores, hay autoridades para realizar este tipo de trabajo, pero sí realizar los protocolos de canalización hacia niños que pueden ser proclives a conductas delictivas como víctimas o como victimarios, ¿verdad? Con las guías adecuadas, ¿verdad? No el maestro por sí tomar el papel de, a ver, voy a ir a tu casa a ver qué está pasando, ¿sí? No hacer más de lo que le corresponde, pero sí tomar un papel en donde, bueno, poner en cuenta la dirección a través de, si existe en el Estado la Dirección de Seguridad Escolar, a través de la Dirección de Seguridad Escolar, pues proveer lo necesario para efecto de que se lleve a cabo una investigación a través de la Procuraduría de Protección de los Derechos del Niño o la Niña, para que incluso si tiene que intervenir la Fiscalía de Investigación intervenga, pero desde luego por una denuncia interpuesta por parte de la Secretaría de Educación o el sistema de educación pública que corresponda. Sí hay forma de hacerlo, sí hay desde luego maneras. A veces los maestros dicen, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? Tengo este problema. A veces van a mi oficina y me cuentan un problema en particular. Oiga, ¿pero qué hago? Bueno, hay formas que hacer, nada más hacer. Es que temo que me suceda algo, que tomen represalias, pues en algún momento puede asumirse cierta responsabilidad porque todo nace de alguna razón. Entonces, a lo mejor desarrollo de la familia tomaría una acción si visitan un estudio a ese niño que está siendo víctima de hechos delictivos, o la fiscalía también, porque pues es víctima de ciertos hechos delictivos. Entonces, los maestros tienen que presentar sus denuncias correspondientes. Pues yo te agradezco mucho todo esto que nos has platicado durante hora y media que se nos fue como agua. Es el tema de la justicia es muy, muy, muy importante y a veces pues no queremos involucrarnos o no sabemos cuál es el camino a seguir, ¿no? Como docentes pues obviamente a veces carecemos de muchos conocimientos jurídicos, cuál es esa ruta que como escuelas necesitamos llevar en caso de que encontremos casos como este tipo, ¿no? Pues Álvaro, te agradezco mucho, dejo aquí tu Twitter por si alguien te quiere seguir, @juezcastilla, de pronto comparte los cursos que va a dar o alguna vez veo que compartes algunos, pues obviamente información que tiene que ver con todo este tema para los que te quieran seguir y pues les comento que este mismo video lo voy a compartir ahí en mi canal de YouTube, así que se pueden suscribir para pongan las alertas para que pues lleguen a más personas y sobre todo que esta información que hoy el juez nos comparte pues sea también compartida por ustedes para que muchos padres de familia se enteren de qué es lo que pasa en la realidad y que a veces no queremos ver porque pensamos que no vamos a estar cerca, pues ojalá lo tomemos, lo compartamos y cuidemos mucho a nuestros hijos, que es lo más valioso que tenemos como familia, los hijos, y pues nadie quiere vivir una situación de enfrentarse a un juicio, de tener a un familiar dentro de un penal, de un centro de internamiento, y nadie quiere enfrentarse a una situación de abogados, ¿no? Entonces, pues para evitar todas estas situaciones, para prevenir todos los delitos, necesariamente tenemos que proporcionar mucho amor a nuestra familia, a atención, que es lo que regularmente los jóvenes están necesitando, ¿no? Esa atención de decir, aquí estoy. Y pues Álvaro, yo te agradezco, de verdad te agradezco todo lo que nos has comentado y pues no sé, un comentario final.
No, a ti, maestra, por la invitación que me haces, te lo agradezco. Desde luego siempre estamos en el país bastantes instructores en esta materia, aparte de la función de juzgar, de ser jueces, porque el sistema es un sistema integral y a todos nos compete en el ámbito de nuestras responsabilidades hacer lo necesario para que cada día haya menos personas adolescentes, menos menores de edad involucrados con hechos delictivos. Y en este sentido, la colaboración contigo como maestra, que conocemos de buen tiempo porque siempre has sido muy entusiasta tú en estos temas y en apoyo a la niñez y a la juventud, también a los órganos jurisdiccionales, y tú conoces también a varios jueces y magistrados que nos gusta evitar que haya conductas delictivas, que los jóvenes pasen por esta situación muy difícil, como dijiste hace un momento, que nos toca ver cómo los padres sufren, cómo los mismos jóvenes sufren bastante sin necesidad de ellos. Si hubiera habido la oportunidad, te lo dije hace un principio, si hubiéramos visto qué hacer para evitarlo, seguramente lo haríamos. Hay forma de hacerlo, que se acerquen los papás con los maestros, ustedes los pueden guiar, basta con que les digan que vayan a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que vayan a la Dirección de Atención a Menores en Riesgo Delictivos. En cada estado, en cada entidad federativa, existen oficinas, existen autoridades especializadas en apoyar también a los papás en los problemas que puedan tener sus hijos que quieren o queremos evitar que el joven llegue a una conducta delictiva o llegue a ser juzgado y sentenciado. No, hombre, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, pues sobre todo gracias a los que se conectaron. Mira, por aquí te manda el maestro Roger Bartolo, gracias al juez. Eso dice que les sirve mucho como maestro, pero también como papá. José Gatel, muchísimas gracias. Gracias por conectarte todo, todo este tiempo. Alexa, mi alumna, Ludmila del Castillo, Rubén Chacha, Dulce Solís, y pensado, Aure también estuvo muy pendiente, Aure Adi, gracias a ti. Te mando muchos saludos y pues nos vemos en el próximo. Vamos a tener una charla, de una vez la anuncio, vamos a tener una charla hoy a las 8 de la noche con el doctor Mario Chávez Campos, así que conéctense porque vamos a estar hablando de libros, de educación en este marco del Día del Maestro. Entonces, pues al ratito vamos a estar dando un poquito de lata. Gracias, Álvaro, y pues gracias. Nos vemos en el próximo. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Sale. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.